datos para la confirmación. Nuevamente les saluda Armando. Ya nos habíamos conocido en videos anteriores. En este día pues ya me toca concluir con los temas. Ya me toca darles el último tema del año o del ciclo de catecismo. Ojalá y que hayan disfrutado, que hayan vivido esta dicha de conocer un poco más acerca de Dios, acerca de nuestra fe católica, para que el día de mañana podamos perseverar a la vida eterna. Y así se llama el tema, vida eterna. Vamos a hacer una breve oración diciendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos regale el Espíritu Santo para entender, yo poder explicarles a ustedes un poco de lo que es la vida eterna, que pues realmente yo sé poco, el que sabe más es Jesús. Él sí sabe, y a través de sus palabras, a través de mi boca, vamos a usar este medio para aprender acerca de la vida eterna. También les voy a estar hablando de lo que son los santos, quién es María, San José, porque pues ustedes van a tener que traer ya el nombre del santo que a ustedes les guste. Pero esto lo vamos a explicar al final del tema. ¿Sale? Bueno. Al final de su vida la gente preguntaba al cardenal José Bernardín, arzobispo de Chicago, acerca del cielo y la vida después de la muerte. Él le respondió contestándoles la experiencia de su primer viaje a Italia, la tierra de sus padres. Al llegar estaba seguro de haber estado allí. Creo que el pasar de esta vida a la eterna es algo similar. Iré a casa. ¿Qué preguntas tienes sobre la muerte y la vida después de la muerte? Si tienen preguntas acerca de esto, por favor, háganoslas llegar a nosotros los catequistas. Si nosotros no tenemos respuesta, vamos a buscar lo que podamos hallar de lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Y bueno, primer capítulo del ya el último tema, del capítulo 16, dice en el encabezado: el misterio de la muerte es contestado en la resurrección de Jesucristo. Al terminar estos videos van a ustedes vivir, al terminar este tema, ustedes van a estar viviendo lo que es ya la Santa Cuaresma terminada, y pasamos a lo que es la resurrección de Jesucristo. Y ahí está el misterio de la muerte, en la resurrección de Jesucristo. A través de los tiempos, la muerte ha intrigado a hombres y mujeres en todas partes. La muerte es el misterio más grande en la vida. En los tiempos del Antiguo Testamento, la gente no estaba segura de la vida después de la muerte. Consideraban la posibilidad de vivir a través de sus hijos. Es esta la razón por la que los ancianos Sara y Abraham se pusieron tan contentos al conocer la noticia de que iban a tener un hijo, Isaac. Creían que los padres, al pasar su herencia, continuaban viviendo en sus hijos. Explico lo que dice aquí. Sara y Abraham pues ya eran muy ancianos y no tenían familia, descendientes. Cuando vino Isaac, su hijo, pues se pusieron muy contentos porque el antiguo pueblo de Dios pensaban que ellos vivían en sus hijos, y de alguna manera pues son generaciones que vienen pasando de vida en vida a través de los hijos y las hijas. Los ancianos judíos del Antiguo Testamento consideraban la vida después de la muerte como un tipo de existencia vaga. Creían que el mayor regalo que podían recibir de Dios
era vivir una larga vida. En tiempos de Jesús había dos opiniones sobre la vida después de la muerte. Algunos judíos creían que no había vida después de la muerte, otros opinaban que sí. Hoy en día como que todavía tenemos esa dificultad. Hay quienes piensan que una vez que te mueres ya no hay vida, ya no existemos, ya no pasa nada, se acaba todo. Mas sin embargo, Jesús nos dice que sí hay vida eterna. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice, Jesús mismo con sus enseñanzas aclaró que sí había vida después de la muerte. Dijo a sus seguidores que Dios da vida, no muerte. Y explicó que la vida después de la muerte es diferente a nuestra experiencia humana. Quiero que entendamos bien esta parte. ¿Sí? Dijo a sus seguidores que Dios da vida, no muerte. Y explicó, ¿quién explicó? Jesús explicó que la vida después de la muerte es diferente a nuestra experiencia humana. Sigo leyendo. La mayoría de los cristianos del principio de la iglesia creían en la resurrección. Era un punto central en su fe que San Pablo escribió, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y dice el arzobispo Barron, obispo Barron, que dice, si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe estaría en vano. No serviría para nada nuestra fe. Pero no es así, porque Cristo mismo resucitó de la muerte. Y eso lo confirma la Escritura. Dice, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que tenemos o que tienen en Jesús. ¿Sí? Eso lo pueden leer en Corintios 15, 13 al 14. Corintios 13, 15 al 14. Con esta esperanza y fe en la resurrección de Cristo, la comunidad cristiana pudo soportar la persecución y el sufrimiento. Su fe no se tambaleaba por el rechazo y el ridículo, aun cuando los cristianos atesoraban el regalo de la vida, al igual que Jesús también sabían que el morir por su fe era compartir la muerte redentora de Cristo. Cristo había conquistado la muerte, ellos resucitarían a una nueva vida en el Señor resucitado. Jesús fue único y extraordinario en su vida y muerte. Él murió en la cruz, pero fue resucitado por Dios, su Padre, a una nueva vida. Creemos que la resurrección de Cristo nos da la esperanza de resucitar a una nueva vida después de la muerte. Para los cristianos, la muerte no es el final de la vida. Muchachos, muchachas, candidatos, es por eso que nos esmeramos para vivir nuestra fe aquí en la tierra. Para el día de mañana, que moramos de este mundo, vayamos a la vida eterna con Padre Dios. ¿Sí? Y bueno, aquí les tengo una pregunta. ¿Qué significa para ti compartir la resurrección de Cristo? No es tarea, es solamente que piensen ustedes qué significa para ti compartir la resurrección de Cristo. ¿Sale? No es tarea, es simplemente que ustedes hagan un poquito de conciencia y piensen en este término, ¿sí? ¿Qué es para ti pensar en la resurrección de Cristo? Continuamos con el segundo tema. Dice, los católicos creemos en la vida eterna. Credos son afirmaciones de fe. Todas las semanas en la misa dominical, la iglesia profesa su creencia en la resurrección del cuerpo con estas palabras del credo de Nicea. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esta creencia es también expresada en el credo de los apóstoles. Creo en la resurrección, la carne y la vida eterna.
Cuando una persona muere, la vida no termina, sino que cambia. Cuando morimos, nuestras almas se separan de nuestros cuerpos. Cuando Jesús venga en gloria al final de los tiempos, nuestros cuerpos resucitarán y se unirán a nuestras almas. En los momentos importantes de la vida cristiana, desde el nacimiento hasta la muerte, la comunidad de la iglesia apoya y guía a sus miembros. El juicio final al final de los tiempos confirmarán ante todo el mundo si escogimos amar o no. Sin embargo, al momento de la muerte tendremos nuestro juicio particular, en el cual seremos juzgados en cómo amamos y servimos a Dios y a los demás. Entonces, al final de nuestros días tendremos ese juicio con Dios para ser preguntados qué fue lo que hicimos. ¿Amamos y servimos como Él nos pide o hicimos lo contrario? ¿Sí? Para los que han seguido a Dios y han servido a Cristo, la muerte será el inicio de una paz y felicidad eterna en el cielo. ¿Sí? Repito, por eso trabajamos y nos esmeramos en cumplir las leyes, los mandamientos de Dios, venir a misa para alabar a Dios cada domingo y días de preceptos. ¿Sí? Muchos le llamamos días de obligación. Entonces, ¿quieres felicidad eterna en el cielo? Vamos a hacer el bien, vamos a portarnos bien y vamos a hacer lo que nos dicta la Santa Madre Iglesia. ¿Sí? Dice, pero mucha gente necesita pasar por un proceso de purificación de sus pecados. Este es llamado purgatorio. En dado caso de que no muramos en gracia de Dios, pero es un pecado venial, pasamos a lo que es el purgatorio. Punto y coma. Paréntesis. Purgatorio no lo van a encontrar en la palabra de Dios. Lo que van a encontrar es la doctrina acerca del purgatorio. Y hablamos un poquito en los temas pasados acerca de esto. Pero en el segundo año que ustedes ya van a venir, vamos a hablar un poco más de lo que es el purgatorio. Dice, los que están en este estado ciertamente alcanzarán el cielo. La iglesia nos recuerda orar por los que han muerto, especialmente durante la misa. ¿Ven por qué es importante venir a la Santa Misa? Porque ahí oramos por los que ya se nos adelantaron en el camino, especialmente en la misa. Dice, los que libremente decidieron vivir una vida egoísta tendrán una vida eterna diferente a los que no se arrepintieron de sus pecados y no tuvieron la intención de cambiar sus vidas. Tendrán una vida de miseria eterna y el infierno es el estado separado eterno de Dios. Entonces, no les quiero engendrar miedo, no tengan miedo. Si hacemos el bien, no tendremos por qué ir a pisar el infierno. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el bien, vamos a portarnos bien, vamos a hacerle caso a lo que nos dice papá y mamá, lo que nos dictan las reglas. Dice, nadie es condenado al infierno sin la libre decisión de rechazar a Dios y su amor. Cuando pecamos nos separamos de Dios, pero Dios nunca nos rechaza. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve y comparta la vida eterna. Hay personas que no han escuchado sobre Jesucristo y su iglesia. Si ellos buscan sinceramente a Dios y tratan de hacer lo que es correcto, también pueden salvarse. A esto la iglesia le llama escatología. ¿Sí? ¿Qué es escatología? Es el término que usa la iglesia para las enseñanzas sobre nuestra creencia en la muerte, el juicio final en el cielo, el purgatorio y el infierno. Viene otra palabra o otra frase para que ustedes mediten, pero háganlo, no nomás que yo me quede diciendo que lo hagan y no lo hacen. ¿Qué crees acerca de esta afirmación? No debemos juzgar a los demás, solo Dios es un justo juez y misericordioso. Paréntesis, misericordia es la clave para vivir la felicidad eterna.
¿sí? Y hablamos en ¿sabías? Todos los que han muerto y están con Dios siguen rezando por nosotros y por nuestro bienestar. Creemos que si siguen unidos en nosotros los que en la tierra vivimos como discípulos de Cristo, esto es el llamado comunión de los santos. Hay una parte donde el Padre ora por la comunión de los santos, ¿sí? Ahí oramos juntos todos, cielo y tierra. La unión de todos los bautizados miembros de la iglesia en la tierra y en el cielo y el purgatorio. Esta unidad es claramente expresada en la misa cuando el sacerdote reza la oración eucarística. Eso es en la parte donde se hace la oración de la Eucaristía, ¿sí? Vamos a recordar estas palabras que dice, recuerda que la iglesia enseña que escatología es el término que usa la iglesia para las enseñanzas sobre nuestra creencia en la muerte, el juicio final, el cielo y el purgatorio y el infierno. ¿Sí? Entonces se le llama escatología. Importantísimo saber esto. Dios quiere que todo el mundo se salve y que viva en el cielo para siempre. Los que no son salvos han escogido libremente separarse de Dios. María fue concebida sin pecado original, María fue librada de todo pecado, ¿sí? Es bien importante que ustedes aprendan esto, que María fue concebida sin pecado original. Ya saben lo que es el pecado original porque hablamos de él. María fue librada de todo pecado, ¿sí? Creemos que al final de su vida en la tierra, Dios llevó a María en cuerpo y alma al cielo para vivir por siempre con Jesús resucitado. Esta verdad es llamada la Asunción, que se celebra el día 15 de agosto. Entonces, ahora voy a regresar al tema de María es la más importante sobre los santos, ¿sí? Quisiera que me pusieran un poquito de atención en esta parte, porque a ustedes les va a tocar presentar su santo, ¿sí? Como les dije al principio, que su boleto de regreso al segundo año va a ser que ustedes ya traigan el nombre de su santo, que sepan de qué se trata el santo, qué fue lo que hizo, y ahorita voy a explicar el resto. Terminamos la primera parte del primer video. Ahora viene un segundo video que va a hablar acerca de su santo, de su devoción, que ustedes van a necesitar para el segundo año. Esperen el video. Permítanme leer lo que dice aquí acerca de María. Dice, por más de 2000 años la iglesia ha sido bendecida con vidas santas y hombres y mujeres que han aceptado el reto de vivir el mensaje de Cristo. Ellos son nuestros héroes de la fe y han surgido de diferentes medios. Algunos han sido reinas y reyes, algunos pobres y necesitados. La mayoría han vivido sus vidas al igual que nosotros. Sin embargo, todos han respondido y compartido el amor de Dios con otros. Han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos son los santos y nosotros somos sus hermanos en la fe, especialmente cuando buscamos el camino a la santidad. La palabra santo significa alguien que ha sido santificado. María es la más importante entre los santos. Dios escogió a María para ser la madre del Salvador. Ella no vaciló en decir a Dios cuando la llamó a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios y nuestro hermano. ¿Sí? Entonces, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, ella contestó, hágase en mí según tu palabra. ¿De quién era la palabra? De la palabra de Dios que venía a anunciarle a María el nacimiento de su hijo. Como hija fiel de Israel, María reflexionó en la palabra de Dios y la llevó a la práctica en su vida. Ella fue la madre de Jesús, dedicó su vida a él y estuvo presente en la crucifixión en Pentecostés.
María estaba rezando con los demás discípulos, esperando la vida del Espíritu Santo. Ella puede considerarse el primer discípulo de Jesús, quien recibió la buena nueva del amor de Dios en el mundo y quien participó en este. Ella es verdadero modelo o ejemplo de santidad y es María Santísima. La Iglesia nos enseña varias cosas sobre María. Una de ellas es que María es nuestra madre. En Juan leemos algo más sobre María y su relación con nosotros. De acuerdo a este evangelio, cuando Jesús fue crucificado, al ver a María y a Juan dijo: mujer, ahí tienes a tu madre. Esto lo vemos en San Juan 19, 26 al 27. María no es solo la madre de Dios, sino también de todos los que siguen a su Hijo. Como María sería la madre del Hijo de Dios, ella no tenía pecado. Dios la preservó desde el momento que fue concebida, que se le llama la Inmaculada Concepción. Es la verdad que María fue concebida sin pecado original. María fue librada de todo pecado. También creemos en la verdad de que al final de su vida en la tierra, Dios la llevó en cuerpo y alma al cielo para vivir por siempre con Jesús resucitado. A esto le llamamos la Asunción. Durante el año eclesiástico celebramos muchas fiestas en honor a María, incluyendo la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, la Asunción de María, el 15 de agosto. Cada país tiene un título especial para María. En México, pues, ustedes la conocen con el título de Nuestra Señora de Guadalupe, muy conocido, que es el día 12 de diciembre, ¿sí? Declarada patrona de las Américas. Ella es para nosotros más que una figura devocional distinta y separada de nuestra experiencia diaria. María fue bendecida por Dios para estar llena de gracia, pero ella también fue un ser humano real que enfrentó dificultades y gozos en la vida. Y pues yo, mi santo de mi devoción por ahora sí que propia intención mía es Padre Pío, y voy a recitar esta cita bíblica que él meditaba día y noche, como nos dice su biografía. Dice en Gálatas 6:14: en cuanto a mí, no quieras sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Él se alejó del mundo para vivir con Cristo. Bueno, ¿quién es el Padre Pío? Es una pregunta que muchos nos podemos hacer si no conocemos la vida del Padre Pío. Les voy a explicar un poco lo que es la biografía del Padre Pío para que ustedes aprendan de una manera sencilla a exponer su santo el día que les toque hacer la presentación de sus santos. Les recuerdo que María no podemos usarla como modelo de santo, pues ella es una santa, pero es de una manera muy especial para la Iglesia que no se nos permite venerar como se hacen los santos. Entonces a María la vamos a excluir y vamos a buscar otros santos de nuestra devoción. Continuamos. Este dignísimo seguidor de San Francisco de Asís nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, arquidiócesis de Benevento, hijo de Gracio Forgini de María Giuseppa de Nucio. Fue bautizado al día siguiente, recibiendo el nombre de Francisco. A los 12 años recibió el sacramento de la confirmación y la primera comunión.
El 6 de enero de 1903, cuando contaba 16 años, entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Marcone, donde el 22 del mismo mes vistió el hábito franciscano y recibió el nombre de Fray Pío. Acabado el año de noviciado, emitió la profesión de los votos simples el 27 de enero de 1907, la misma profesión solemne. Después de la ordenación sacerdotal recibida el 10 de agosto de 1910 en Benevento, por motivos de salud permaneció en su familia hasta el 1916. En septiembre del mismo año fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y permaneció allí hasta su muerte. Para el siervo de Dios la fe era la vida. Quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración, pasaba el día y gran parte de la noche en el coloquio con Dios. Decía en los libros: buscamos a Dios en la oración, lo encontramos. La oración es llave que abre el corazón de Dios. La fe lo llevó siempre a la aceptación de la voluntad misteriosa de Dios. Estuvo siempre inmerso en las realidades sobrenaturales. No era solamente el hombre de la esperanza y de la confianza total en Dios, sino que infundía con las palabras y el ejemplo estas virtudes en todos aquellos que se le acercaban. Porque era un sabio, porque tenía medios a su disposición, porque celebraba la misa con humildad, confesaba desde la mañana hasta la noche, y era difícil decirlo, un representante visible de las llagas de nuestro Señor. Era un hombre de oración y de sufrimiento. Ya durante su vida gozó de notable fama de santidad debido a sus virtudes, a su espíritu de oración y de sacrificio, entrega total al bien de las almas. En los años siguientes a su muerte, la fama de santidad y de milagros creció constantemente, llegando a ser un fenómeno eclesial extendido por todo el mundo y en toda clase de personas. Su salud desde la juventud no fue muy robusta, y especialmente en los últimos años su vida empeoró rápidamente. La hermana muerte lo sorprendió preparado y sereno el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad. Sus funerales se caracterizaron por una extraordinaria concurrencia de personas. El 20 de febrero de 1971, apenas 3 años después de la muerte del siervo de Dios, Pablo VI, dirigiéndose a los superiores de la orden capuchina, dijo de él: «Mira qué fama ha tenido, qué clientela mundial ha reunido en torno a sí». ¿Pero por qué? Tal vez porque era un filósofo, porque era un sabio. De este modo, Dios manifestaba a la Iglesia su voluntad de glorificar en la tierra a su siervo fiel. No pasó mucho tiempo hasta que la Orden de los Frailes Menores Capuchinos realizó los pasos previstos por la ley canónica para iniciar la causa de beatificación y canonización, examinadas todas las circunstancias. La Santa Sede, el 29 de noviembre de 1982, el arzobispo de Manfredonia pudo así proceder a la introducción de la causa y la celebración del proceso de conocimientos. En 1983 a 1990, el 7 de diciembre de 1990, la Congregación para las Causas de los Santos reconoció la validez jurídica. Como es costumbre, el siervo de Dios había ejercido las virtudes en grado heroico. El 13 de junio de 1997 tuvo lugar el Congreso Peculiar de Consultores Teólogos con resultados positivos en la sección ordinaria del 21 de octubre siguiente, siendo ponente de la causa Monseñor André María Herba, obispo de Vallatri Sillí. Los padres cardenales y obispos reconocieron que el Padre Pío ejerció en grado heroico las virtudes teologales cardinales y las resolucionadas con las mismas.
el 18 de diciembre de 1997, en presencia de Juan Pablo, ahora San Juan Pablo, fue promulgado el decreto sobre la heroicidad y las virtudes. Para la beatificación del Padre Pío, la postulación presentó al dicasterio competente la curación de la señora Concilia de Martino de Salerno, Italia. Sobre este caso se celebró el respectivo proceso canónico ante el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis. El 20 de octubre siguiente en el Vaticano se reunió la congregación ordinaria del cardenal y obispo, miembros del dicasterio, siendo ponente Monseñor André Herba. El 21 de diciembre de 1998 se promulgó en presencia de Juan Pablo II el decreto sobre el milagro. Desde septiembre de 1911 empezaron a aparecer en sus manos los primeros estigmas no permanentes. El acontecimiento se repitió prácticamente cada semana hasta 1918. Y bueno, pues esa es la historia del Padre Pío, una historia muy conmovedora, muy bonita, donde él fue agraciado con los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Algo que me llama a mí la atención de él es que pasaba muchas horas en la confesión, confesando a la gente, y pues eso son almas que se gana el Señor a través de él. Es lo que les puedo compartir de el Padre Pío. Ojalá les haya gustado la historia. Y bueno, pues que tengan un feliz descanso, unas vacaciones lindas, y nos vemos el próximo año, Dios mediante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Marta Gallegos. Como ustedes vieron en la clase, se ha estado hablando acerca de los santos y ustedes están preparándose para recibir su confirmación próximamente, si Dios permite, para el próximo ciclo. Uno de los requisitos para que ustedes hagan su confirmación es elaborar la historia de un santo o santa. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué nosotros escogemos un santo? ¿Cuál es la importancia de escoger un santo y un nombre para la confirmación? Desde hace mucho tiempo nosotros vimos en el Antiguo Testamento que el nombre de cada persona denota lo que es su misión. Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor llamó a Abraham y le cambió su nombre? Esto está en el Génesis. Vamos a buscar Génesis, capítulo 17, versículo del 3 al 5. Y nos dice: Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes vieron en esta cita bíblica, nos habla del cambio de Abraham a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios tenía para él una misión. En el Nuevo Testamento también vemos que Jesús le cambia el nombre a uno de sus discípulos. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 16 al 18. Pedro contestó: Tú eres el Mesías, Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta cita bíblica también vemos que Simón Barjona habla con Jesús y le dice que él es el Mesías, ¿verdad? Entonces Jesús le cambia el nombre, le dice: ya no eres Simón, ahora eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí Jesús está dándole una misión a Pedro, le está dando las llaves de la iglesia, está haciéndolo la persona que va a estar a cargo de la iglesia de Jesucristo. Pedro es nuestro primer papa que tiene la iglesia católica, y de Pedro vienen otros papas consecutivamente
que son hasta ahora nuestro Papa Francisco. Entonces, Pedro tenía una misión muy importante, que es ser la cabeza de la iglesia. Bueno, entonces, en la confirmación, nosotros los cristianos también libremente escogemos un nombre de un santo, para que éste sea nuestro compañero en nuestro caminar en el Señor. Por la confirmación, estamos llamados a ser testigos del Señor y también a defender nuestra fe. Es por eso la importancia de conocer qué exactamente enseña la Iglesia Católica, porque una vez que nosotros estemos confirmados, estamos llamados a la evangelización, a hablarles a los demás de lo que nosotros hemos recibido. Por eso el santo o la santa que ustedes elijan viene a ser nuestro modelo a seguir. Debe ser una persona que nos inspire y que nos sostenga con su intercesión. Debe de estar en el cielo, claro, ¿verdad? Y para que ellos pidan por nosotros en nuestra lucha, en nuestro caminar, y también para que nosotros salgamos victoriosos por el poder del Espíritu Santo. Como les decía, tiene que ser un modelo a seguir. Nosotros tenemos que encontrar en ellos algo con el que nosotros estemos identificados. Para estar seguros qué santo o santa elegir, es importante primero conocer un poco de algunos santos y sentirnos identificados con alguno. Este santo tiene que haber sido una persona. Es una de las primeras características que nosotros requerimos para poder tener el santo en la confirmación. Tiene que haber sido una persona. Entonces aquí quedan excluidos los ángeles, porque ellos no fueron personas, no son personas pecadoras como nosotros. También otra de las características es que hayan querido seguir a Cristo y sean un modelo de amor hacia Jesús para nosotros. Entonces tenemos que ver la historia de este santo, conocer qué es la vida, qué es lo más importante. Hay santos que han sido muy pecadores y decidieron cambiar su vida. Hay santos que siempre han sido muy buenos y también son un modelo a seguir para nosotros. Bueno, entonces tenemos que saber la historia de este santo y también tenemos que conocer cuándo fue canonizado. Tenemos que asegurarnos que sí sea un santo canonizado por la Iglesia Católica. Canonizado quiere decir que es reconocido por la Iglesia. Hay muchos que les dicen santos, pero en realidad no son santos canonizados. Entonces también es importante saber eso. Ahora, no podemos elegir a Jesús, no podemos elegir a María, porque ellos, para empezar, desde antes de nacer ya eran santos. Entonces, no son personas pecadoras como nosotros. La idea es que nosotros veamos un modelo de cualquier persona pecadora que un día quiso seguir a Jesús. Y en caso de María y de Jesús, tampoco no podemos elegir alguna de sus advocaciones. Advocaciones de María, por ejemplo, es la Virgen de San Juan, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, etcétera, etcétera. Todas son María, pero solamente que se cambia el vestuario, por así decirlo, y cada en donde se aparece ha estado diferente, pero todas son María. Y tampoco podemos elegir a Jesús ni sus advocaciones, como por ejemplo el Santo Niño de Atocha, el Niño de las Palomitas, el Niño Doctor, etcétera, etcétera, porque todos son Jesús niño. Y como les decía, Jesús siempre ha sido santo, entonces no es una persona pecadora como nosotros. Esas son unas de las características que nosotros les estamos pidiendo para que ustedes elijan a un santo o santa de su preferencia con el que ustedes se conecten. Ese nombre que ustedes elijan va a ser el nombre con el que ustedes se van a confirmar. Entonces ustedes decidan qué santo eligen, porque ese es el santo que ustedes van a llevar en un gafet, donde se les va a poner el nombre de su santo, y con ese nombre el obispo o el sacerdote que los confirme les va a llamar por ese nombre. Entonces, si ustedes son mujeres, se les pide que eligen una santa mujer. Si ustedes son hombres, se les pide que elijan a un santo hombre, pero no es obligatorio. Si ustedes por algún motivo personal, si yo soy mujer y elijo a un santo hombre, no hay problema. Tengo que tener un motivo personal. Esto es el proyecto que ustedes van a hacer para terminar este ciclo. Entonces es bien importante hacer una exposición, hacerlo en forma de una cartulina, un cartelón, donde ustedes escriban el nombre del santo, lo más importante del santo, un poco de su vida, en qué se conecta conmigo, en qué me inspira, qué es lo que me identifico con él. Y
estar seguro que sea un santo canonizado por la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esto. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, recuerden acercarse con sus catequistas. Adiós.